Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Desde la Iglesia Ruach HaKodesh, el Nuevo Reino de León, les saluda la maestra Juani Torres, la sultana del norte, en el imponente Cerro de la Silla. Estamos en la calle Lirio 4017 de la colonia Rafael Ramírez, segundo sector, en Guadalupe, Nuevo León. Y estamos aquí reunidos. Hoy te voy a llevar una enseñanza que se llama Pensamientos alineados a nuestro llamado. Pensamientos alineados al llamado de Dios. Así es que vamos a poner mucha atención, vamos a honrar la palabra, el conocimiento. Hoy Dios nos va a exhortar, como siempre lo hace, a sus hijos amados. Dios nos enseña y pues lo que quiere es nuestra obediencia. Vamos a ver acerca de qué significa pensamiento. Ya lo habíamos hablado anteriormente, la definición del pensamiento. Lo llama el diccionario como una capacidad que tienen las personas. Permítame. Que tienen las personas, capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Entonces, tenemos que aprender a tener esa capacidad. La capacidad nos las da la palabra de Dios. La capacidad de tener las ideas formadas hacia la verdad alineadas nos la da solamente la palabra de Dios. Porque de lo contrario, vamos a recibir la capacitación que nos da el mundo. Y vamos a crear formas del mundo, vamos a vivir según como dijo Pedro, que no a Pablo, el apóstol Pablo nos dijo que no viviéramos así. Lo único que nos va a hacer verdaderamente capaces de tener un pensamiento alineado a la verdad es la palabra de Dios. Por eso nos dejó el instructivo, por eso el Espíritu Santo levantó personas para plasmar cómo debemos de ser, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de aprender para que tengamos los pensamientos, aprendamos cuáles son los pensamientos de Dios y poder nosotros funcionar apegados a ellos. Entonces, capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionadas unas con otras. Y otra definición es idea formada en la mente. Quiere decir que la mente es una máquina. Porque donde yo formo ideas, donde yo plasmo ideas, donde yo creo ideas, es algo que me ayuda a. Entonces, pensamiento, la concordancia Strong lo define como una máquina de formar ideas. Mucha gente en eso trabaja, en lo secular. Las personas que tienen negocio, los empresarios, ellos se sientan a pensar. Fíjate qué trabajo tan chido, ¿verdad? Se sientan a crear cómo le van a hacer para que su negocio prospere, qué van a hacer, cómo le van a hacer, cómo para crecer. Su trabajo es pensar. Y no nada más pensarlo, llevarlo a la acción. Ir calculando cómo le voy a hacer para que ese negocio se materialice y pueda ser remunerado. Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿En dónde? Acerca de cómo alinear nuestros pensamientos. Cuando alineamos los pensamientos a la palabra de Dios, es cuando se cumple lo que dice que Cristo nos hizo más que victoriosos, nos creó más que victoriosos. Él se llevó la victoria, pero a la iglesia la hizo más que victorioso. Y luego nos enseña plasmado su palabra no la plasma para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Permítame, déjeme ver. Ponme el logotipo, por favor. Ya vimos entonces que plasmar una idea, ponme el logotipo, mi amor. Plasmar la idea tiene que ver con pensamientos. El pensamiento está, ¿en dónde está mi pensamiento? En el alma.
El alma tiene pensamientos. Allí yo ejercito mi voluntad, ejercito mi intelecto. Allí yo creo cosas. Como, por ejemplo, si yo quiero hacer un pastel, primero lo pienso, cómo lo voy a hacer, qué colores le voy a poner. Y empiezas a crear cómo lo quieres manifestar. Te sientas a crear cómo lo vas a hacer, como luego decía un anuncio por ahí. El Jetta lo tengo en la cabeza, pero ahora necesito llevármela a la acción. Necesitamos entender cómo qué tengo que hacer para materializar. Primero, se requiere dinero. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Verdad que sí? ¿De dónde yo voy a sacar ese dinero? A lo que quiere Dios es que por medio de ese pensamiento nosotros recibamos libertad, una verdadera libertad para que nosotros podamos tener ideas firmes y verdaderas. Firmes y verdaderas. Muy bien. El apóstol Pablo nos dijo que no nos hiciéramos a las formas del mundo, porque lo que hace es reducirnos a esclavitud. Y Cristo vino a darnos libertad. Y nos dice el apóstol Pablo que no volvamos de nuevo a ser esclavos de nada. Muy bien. Ahora sí, ponme. ¿Por qué? Porque Él ya vino a hacernos libre. ¿Qué significa la palabra libertad? Te voy a leer lo que significa la palabra libertad. Es no ser esclavo de algo o dejar de ser esclavo de algo. Y muchas veces lo que quiere el mundo es que nosotros seamos esclavos de ellos. Cero libertad y que hagamos y formulemos ideas concebidas por el mundo. De una manera de poder tener el pueblo de Dios sin conocimiento, sin voz ni voto y oprimido. Un pueblo oprimido no reina. La iglesia de Dios vino a ser liberada por Jesucristo. Entonces, esa libertad en la que Cristo nos puso, nos dice el apóstol Pablo y nos recomienda: no volváis a ser esclavos. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo empuja, porque son mucho más los que están allá siguiendo la corriente del mundo, y la corriente lo que quiere hacer es que los hijos de Dios no se salgan de esa corriente, que sigamos la corriente. Y nosotros tenemos que ir contra la corriente, pero para eso, para poder empujar con fuerza, necesitamos el poder de Dios, necesitamos su palabra. Y dice, vamos a ver nuevamente Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, mira, todo líder que enseña la palabra de Dios, la palabra que enseñe desde un púlpito tiene que ser con estas características: viva y poderosa. Yo como líder que estoy aquí hoy parada, como mi hermana que estuvo el domingo parada y quien se pare aquí, tiene que hablarte palabra viva y poderosa, que te incite al cambio, que te aumente la fe para que tú, si en los tiempos, en las situaciones de flaqueza, tú recuerdes la palabra y digas: no, Dios me habló en tal día, y con una palabra clave que tú rescates de la enseñanza, con eso te puedes salvar y anclarte con esa palabra. Entonces tiene que ser viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Más cortante, o sea, tiene que ser algo filoso. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios nosotros descuartizamos pensamientos, formas de actuar, formas de ser que generalmente son falsas. Tenemos que destruir argumentos que traemos ahí arraigados. Todo argumento, se los acabo de decir, son justificaciones que me alejan del llamado de Dios. Yo me justifico para no cumplir con mi llamado con esta situación. Tú tienes que identificarla. Es cierto, iniciamos una sesión de oración a las 10:30 pidiendo perdón. Pero Dios está esperando de nosotros, como sus hijos amados, en quien tiene sus complacencias,
Que retomemos el camino, que ya Dios me perdonó, yo me perdoné y todos perdonados, pero el punto es, yo tengo que identificar qué permití que me hiciera caer, porque si no, no voy a aprender. Yo tengo que aprender, yo tengo que entender qué forma del viejo hombre quiere seguir operando en mi vida, que está siendo un estorbo para que yo avance. Acuérdese que el diablo vino a robar, matar y destruir, que el plan, el proyecto de Dios, que las promesas de Él no se cumplan en mi vida. Y dice el apóstol, dice aquí la palabra en Hebreos, penetra, la palabra tiene que penetrar hasta lo más profundo del alma. Había gente que decía desde un púlpito, si no te duele, no vas a aprender. No, espérate, es un dolor santo, un dolor que te va a contristar, pero ¿para qué? Para que tú tomes acciones, no para destruir tu estima. Porque gente se para aquí con destruyéndote la estima. Como aquella mujer que ya te he dicho, ya no quiero ir, oiga, porque a mi congregación, porque el pastor siempre me está regañando y toda la gente regañadilla, y regresaba por el regaño. Regresaba el día, dice, es que si no vas también te regaña. Y yo, Santo Cristo Redentor, o sea, no, a la gente, y tú y yo nos tenemos que ir con consignias, con propósitos, con aclaramiento de situaciones, para yo poder identificar los puntos oscuros, ciegos, que yo no estoy viendo, pero que la palabra de Dios me está haciendo, me está clarificando para que yo avance espiritualmente. ¿Sí? Hoy descubrimos, como lo hizo mi hermana, el espíritu de Pitón. Mira, ya le pusimos nombre a todo aquello que quiere interferir en nuestras finanzas, en nuestra evolución espiritual. Hemos entendido que apegarnos a todo espíritu del mundo, a toda forma del mundo, no va a permitir que este cuerpo sea glorificado, lleno de luz, lo va a impedir. Y ese es el propósito de Dios. El llamado que Dios tiene para nosotros es elevado, es muy alto. Por eso dice el profeta Jeremías en 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti. No te muevas ahí. Son pensamientos de bien, de paz y no de mal. Pero ¿qué pasa? Que seguimos todavía contaminados del viejo hombre y quiere aparecer. No es cierto, mira, es esto. ¿Como quién? Como esa serpiente que engañó a Eva. Le dijo, hey, no es cierto, mira, si tú comes de ese fruto, de ese árbol, tú vas a ser como Dios, cuando Eva ya era Dios. ¿Cuántos dioses hay aquí con minúscula? Tú ya eres Dios. Nosotros no tenemos que atender la voz del mundo, ningún argumento del mundo, porque si yo sigo anteponiendo argumentos del mundo a cumplir el llamado que Dios tiene para mí. Gente podrá decir, pero yo tengo el llamado de padre de familia, yo tengo el llamado de madre de familia, yo tengo el llamado de ingeniero, de arquitecto, de lo que tú quieras ponerle. Ese no es tu primer llamado. Ese a lo mejor por no entender que Dios era primero, lo agarraste y lo pusiste primero. Es cierto, el ministerio de Dios, que es el que nos creó, es primero y después tu familia, tú y tu familia. Esa es o sea, tu familia no la puedes dejar fuera. Y hay líderes que dejan a la familia fuera, De hecho, conocemos ministerios que a la mamá la dejan fuera, porque no piensa igual que ellos, porque estuvo y ya no estuvo de acuerdo, y entonces pues ya relegan de la madre en lo natural, y eso es antinatural también, porque lo estás haciendo de una forma religiosa e ignorante, creyendo que están haciendo el bien, que fue la que te dio la vida. Claro, no podemos ser esclavos de una gratitud. Si tu mamá te ofende, te golpea, como acá lo decía mi hermano, pues aún así, ¿verdad? Pero si te es posible, ora por ella y ¿verdad? Y bendícela. Pero, ¿por qué? Porque los padres estamos para cuidar, pero los hijos estamos para obedecer, ¿verdad? Entonces dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. La palabra de Dios nos tiene que incomodar a manera de que yo tenga que cambiar, que me haga cambiar mi interior. ¿Por qué? Porque para cambiar necesito primero sacudirme de las malas ideas, darme cuenta del error en el que estoy viviendo. Déjeme decirle que no es cómodo, no es cómodo, pero se necesita entender el error, porque si no hay entendimiento del error, ¿cómo vas a avanzar? Sería cargar con el error todo el tiempo. Y no podemos traer esas cargas, porque son cargas. Y gente dice, es que
me pesa esta situación. No, Dios no dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Entonces no es una carga que viene de parte de Dios. La palabra nos tiene que transformar, porque la palabra de Dios nos transforma. Y dice el apóstol Pablo, transformaos. Tenemos que ser transformados por medio de la palabra. Por eso tiene que ser espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu y hasta la médula de los huesos. Y juzga los pensamientos y las intenciones de tu corazón, no de los otros. De tu corazón. No, pues es que yo sí veo, dijo una, yo veo los demonios de la pastora. ¿En serio? ¿No serían los tuyos? Porque si los ves, ponte a orar. No seas juzgón o juzgona. No, oiga usted, ¿verdad? Había gente que así se me plantaba, ¿eh? Es que usted no cambia, ni tú tampoco, y tú menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejamos afuera. El cambio lo queremos de los demás, no el mío, porque es más cómodo, ¿verdad? Entonces, juzga los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Yo tengo que analizar qué yo quiero de esta persona que me molesta. Entonces, a ver, me molesta. Entonces hay algo dentro de mí que no está bien. No es la persona. Dijo el hermano Luis Miguel, no culpes a qué, el aire, el sol, la lluvia, ¿cómo dijo? No culpes a la noche. No, le podemos echar la culpa a muchas cosas, pero definitivamente no. Mi óptica de cómo yo percibo la realidad, torcida, por cierto, tiene que ver conmigo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. Si yo miro la palabra de Dios, como dijo Ezequiel, dice, y me comí el libro. Yo quiero aquí muchos Ezequieles, que se coman la palabra. Dice, y me lo comí. Dios le mandó a Ezequiel comerse el libro, dice, y me lo comí, y le supo a miel. Le supo a miel. Tú vas a ver miel en todas las personas, pero como no estoy comiendo de eso, yo veo otra cosa. Entonces, ¿qué nos hace falta? Comernos el rollo del libro. Comer más palabra de Dios en el ámbito espiritual. Un buen alimento. Ahora, podemos tener el buen alimento. Judas tenía el mejor maestro y lo traicionó. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? ¿El maestro o la persona? La persona. El corazón de la persona. Judas tuvo la misma oportunidad de Pedro, de Mateo, de Felipe, de Juan. Aprendió del mismo maestro, bebieron de la misma fuente de sabiduría, pero Judas, su corazón estaba lleno de otra cosa. Nunca aprendió Judas a limpiar su corazón. Y eso es lo que quiere el diablo, que no limpiemos nuestro corazón, que sigamos siendo como Judas, traicionando a Dios por cualquier cosa, por monedas incluso, por unos pesos. Traicionar el llamado de Dios por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, por mi comadre, y parece lotería, ¿verdad? Por el perro, por lo que sea. Por lo que sea. Es que mi perro se salió, oiga, y pues, y ya venía para acá, de veras ya venía. Oh, como el chiste de Pepito. Pepito, y la tarea se la comió el perro, maestra. Por eso no la había llevado. A veces traemos unas excusas medias, ahí te encargo, dices tú. Está bien. O sea, no te burlas, no la juzgas, pero sabes tú muy bien, ya, porque ya las brincaste, ya te las sabes. Esto, bueno, todavía hay que orar para que la persona aprenda. Jesucristo era una persona que también nomás miraba al infinito y más allá. Corregía a sus discípulos. ¿No creas que Jesús no los corregía? Claro que los corregía. Les llamaba la atención, ¿sí o no? Hemos visto en la palabra, Jesús les llamaba la atención a su gente. Jesús necesitaba dejar buenos discípulos,
bien enseñados, pero Judas pues le ganaron las monedas de plata y luego pues se ahorcó. Y todos los demás pues cumplieron el cometido, el llamado. Entonces, dice ahora sí Jeremías 29:11. ¿A dónde tenemos que alinear los pensamientos? Al llamado de Dios. Allí los tenemos que alinear. ¿Por qué? ¿Dónde surgió que Adán y Eva fueron sacados del paraíso? ¿De dónde surgió? De un pensamiento. La idea que le metió la serpiente astuta, la idea que le metió la serpiente a Eva y le penetró el espíritu, el alma y el cuerpo hasta que lo ejecutó. Le metió ideas a Eva. Quiere decir que Eva dejó de oír la palabra de Dios, dejó de oír la voz de Dios. Y yo te digo a ti que me estás viendo, y me digo a mí, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como la Eva, de atender los pendientes, las preocupaciones, los problemas, las circunstancias, las ocupaciones antes que Dios. Porque el enemigo ya después se vuelve sutil. No, el domingo me repongo, ¿no? Sí, pero como dijo mi hermana, y es cierto lo que ella dice, no nada más lo edificó usted, no vine y ese día no alabaste, ese día no oraste, ese día no escuchaste palabra de Dios, ese día no le diste a Dios lo que es de Dios. Y dice el proverbista, si es descubierto el ladrón, tendrá que devolverle todo el haber de su casa. O sea, reponte, porque ese día le robaste a Dios lo que era de Dios, mira. Pero a veces lo vemos tan así, tan inocente. No, mire, si nosotros no nos mantenemos firmes ante el llamado y nos hacemos caemos en las acechanzas del diablo, en aquel día que está muy cerca, nos podremos mantener. Y la Biblia dice que aún los escogidos podrán ser engañados. No seamos de los escogidos engañados. Si ahorita nos permitimos ser engañados, después, yo ya le conté las horas aquí del diezmo de tiempo, no de dinero. No empiecen los que nos están viendo, ya está pidiendo dinero, tiempo. 168 horas en los días de la semana. Aguánteme el corte, aquí lo tengo. 24 horas al día. ¿Todos tenemos 24 horas al día? ¿Sí? ¿Todos? 20. Por 7 días de la semana son un total de 168 horas. El diezmo de 168 horas son 16.8 horas. Entonces, tenemos que alinearnos también en esa área. Dale a Dios lo que es de Dios. Por eso andan unos que andan casa por casa. Ese es el diezmo que ellos le dan de tiempo a Dios. Ellos cumplen con ese diezmo de tiempo. Entonces, por eso yo, de veras digo yo, no sabe nada, pero ahí van, mira, qué lindos. De veras, eso yo se los aplaudo. Gente que levanta ministerios, no sabe nada, condenan a la gente, pero la gente va y los oye. Bueno, los levantaron, ¿verdad? Tienen su mérito. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Fíjate, Dios con propósito. Yo tengo planes. Y durante generaciones y generaciones que han pasado, y Dios no ha cambiado los planes contigo y conmigo. Dios no se ha rendido. O sea, imagínate si Dios se pone a ver, no, es que Judas, todavía Dios atorado, es que Judas me traicionó. Imagínate que todavía se atora viendo que el Judas le vendió a su hijo, me vendió a mí. O sea, atoradísimo Dios ahí, imagínatelo. No te imagines mejor. La que era mi iglesia, la Santa Inquisición y lo que hicieron. No, ¿sabes qué? Dios dice, hey, te perdono y vamos para adelante. Ese es Dios. Te perdono y vamos a seguirle para adelante. Dios no se quedó viendo los errores del pasado.
ni los errores de nadie. Qué bueno, ¿verdad que sí? Dale un aplauso a Dios, porque Él no se queda viendo los errores de todos. ¿Que Dios? ¿Para qué quieres, diablo? ¿Cuántos quieren ser como Dios? Amén. Atoradísimos viendo los errores de todo mundo. Qué tarea tan fea, ¿no? ¿Qué película de terror ni que nada? Ahí mero. Entonces, planes que tengo de ustedes, dice, afirma el Señor, son planes de bienestar. Y Dios te dice, no te vayas por aquí. Ah, no, yo quiero irme por allí. Echa sobre mí tu carga. No, yo mera. Hazle por aquí, mira. ¿Y por qué? Retobándole al Padre y al Espíritu Santo. Ellos crearon todo, ellos saben por dónde irte, por no ir, por dónde no vayas, por dónde sí vayas, qué hagas, qué no hagas. No, pero yo quiero irme por allí. Ellos crearon todo, ellos conocen todo. Y qué mejor que el que conoce los planos de todo el globo terráqueo y de todo el universo. Te va a decir, por allí no, es por aquí. Perdona para que te vaya bien, perdona para que seas libre. Sé generoso con los demás para que prosperes. Medita en mi palabra, te dice Dios. ¿Para qué? Para que siempre te vaya perfectamente bien. No te desvíes a diestra ni a siniestra. No, yo me desvío a diestra y a siniestra porque yo quiero. Pero te está diciendo el mero, el todopoderoso. Sí, yo lo amo, pero no lo obedezco. Y créame, fuera así como dijéramos, pero es el diablo ahí que está mete pensamientos. Dirían una que dice, yo aquí en mi casa no le hago mal a nadie. De veras, así se lo dice gente, yo no le hago daño a nadie. Yo aquí en mi casa, sí, pero la Biblia dice que hay un llamado. Mira, para que Eliseo, ¿cuántos se acuerdan que Eliseo recibió? ¿Cuánta porción de unción recibió de Elías? ¿Cuánta porción? Doble. Recibió la doble porción de unción de Elías. ¿Y qué hacía Eliseo? Alguien que me diga, ¿qué hacía Eliseo? No se le separaba Elías. ¿Cuántos quieren unción? Amén. Necesitamos para todo unción. Ponme Isaías 10:24, por favor. A ver, Isaías 10:24. A ver, el 10:27, perdón. Pónmela en Reina y Valera, por favor. Isaías 10:27. Mira. Por favor. A ver. Ok. Dice, Reina y Valera dice, y acaecerá o sucederá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro. ¿Cuál carga? La que el mundo nos impone. Preocupaciones, deudas. ¿Sí o no? ¿Qué vestir? ¿Qué comer? Y dice, mira, su carga será quitada de tu hombro. ¿Por qué? Porque Dios te dice, no te preocupes por qué vestir, por qué comer, pero tampoco te vas a tirar a la hamaca, ¿verdad? Hay gente que lo toma literal. Dice, y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de ¿qué? De la unción. Si yo no detecto cuáles son los yugos que me gobiernan, que todavía yo les sirvo esos yugos, que todavía me los pongo, que son cargas, para no cumplir con mi llamado, si yo no los identifico, ahí los voy a traer besándolos. Los yugos son esclavitud y Dios nos llamó a libertad. Amén. La libertad es nada de esclavitud, no estar en esclavitud. Si yo no identifico pensamientos, actitudes, situaciones que me están esclavizando para no cumplir con mi llamado, porque hay diablos malos que no quieren que los veas, que los veamos. Dice que se esconden, ellos se esconden y dicen, ¿quién nos verá? Eso dicen los demonios,
Pero cuando nos sometemos a la luz de la palabra de Dios, los podemos ver. Es donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos discierne los pensamientos del corazón. Es cuando tú vas a ver qué hay en mi corazón. Señor, esto había en mi corazón, Dios mío, gracias. Gracias. A veces nos va a dar vergüenza, Santo Cristo Redentor, pero bueno, qué bueno que lo detecté para ser una nueva criatura. Ahora sí, créame que no es cómodo. La palabra de Dios no es para que usted esté cómodo, a gusto, no, es para que esté incómodo. Pero no con condenación, sino con exhortación. Una cosa es condenar y otra cosa es exhortar. ¿Sí? Si alguien se siente condenado, tiene cosas que solucionar en su vida. Porque la idea de estar aquí no es condenar, es exhortar al cambio, a la transformación. Y acuérdese, los errores que usted tiene, a lo mejor yo los tengo y más grandes. O sea, yo no soy la mejor persona indicada porque soy la pastora, no para señalar sus errores. No olvídese, estoy aquí para ver los míos y con esos tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una carga. Yo cargar con los errores de los demás, Dios guarde las 24 horas. Ese es un yugo que tenemos que podrir. ¿Por qué? Porque viene de generaciones atrás. ¿Sí? Yugos que no nos, ¿qué es lo que hace? Algo que nos ata, no nos deja que avanzar. Como los elefantes, los traen amarraditos ahí para que no se vayan, no se escapen. Y luego los sueltan y hacen este movimiento donde se quieren escapar, se los quitan y siguen haciendo lo mismo. Ya les quitaron ahí la atadura y ellos siguen igual. No, tenemos que caminar. Pero muchas veces nos queremos quedar en la zona de confort. La zona de confort es quiero que tú cambies, no yo. Tú eres el equivocado, la equivocada, no yo. No, tienes que voltear a verte a ti. A ti. La palabra de Dios dice, también el salmista, que es una lámpara. Una lámpara lo que necesita es aceite. Porque si no, ahí está la lámpara, mira, apagadita, de adorno. Esta no me sirve de nada. Si yo me sé toda la Biblia al revés y al derecho, pero sin unción, no me sirve de nada. Ahora, la unción es el fin, pero todo el proceso que yo atravieso para recibir la unción es la enseñanza que me queda. Gente podría decir, no, me voy a agarrar de la palabra que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo por imposición de manos, yo te voy a ungir, te voy a pasar ese fuego. Sí, pero hay algo importante que Timoteo hacía con Pablo, se la vivía con él. Y la gente no viene en un mes y quiere recibir unción. Mira qué chido. Sin pagar el precio, qué bien. Que a todo dar, qué agusticidad de la gente. Es que se transmite, tóqueme. No, tú lo que necesitas es el toque del Espíritu Santo. Tienes que venir. Amén. Eliseo pagó el precio de doble unción. No se le despegaba a Elías. Y la gente se despega tantito y ya valiste queso. Discúlpame la expresión de barrio que tengo. No le despegamos tantito. Mira, el Judas ahí andaba con él. O sea, no te quiero decir que tú vas a ser un Judas, pero tengamos el ejemplo de Judas. Tengámoslo todos. Eliseo pagó el precio de esa doble unción. No se le despegó ni un instante a Elías. Le aprendió a Elías. ¿Qué te hace pensar que si tú te despegas tantito ya le armaste chido, que al cabo yo regreso y ya todo bien? La tercera parte que logró engañar Lucero, se la vivía, pero voltearon a ver al otro. ¿Qué era lo que quería el diablo? Ganar fama. Eso es lo que quiere el diablo, ganar su fama. Ese no da buenas cosas, eso da puras malas cosas. ¿Y ese dónde opera? En el sistema del mundo. Entonces, si nada más 6 horas, que ni siquiera es el 10% de las horas, la pasamos aquí y encima le fallo a la congregada, es una puerta abierta. Que yo les voy a dar ese tema, si no lo voy a tomar de donde lo agarramos, pues la palabra es libre,
pero la voy a agarrar. Es libre, y si es que, ay, yo la hice, por Dios, Jesús pagó por todos, ¿no? Es una puerta abierta. Háblenme de otra puerta abierta. ¿Quién se acuerda de las puertas abiertas? Que el enemigo te pueda tomar. Una puerta abierta. El orar. Otra puerta. Exacto, esa es otra. Otra puerta abierta. Es una mega puerta abierta. La falta de perdón. La falta de perdón. El maltratar el esposo a la esposa y viceversa. Es una puerta abierta. Mira, ¿qué sacó? ¿Qué hizo Eva y Adán que lo sacó del paraíso? ¿Qué hicieron? Desobedecieron. La desobediencia fue la causante de que Adán y Eva fueran sacados del paraíso. Entonces, si la palabra de Dios dice que no juzgues, no juzgas. Vamos a ver Romanos 12, por favor. Bueno, aquí ya hablamos. Ese yugo, para que sea destruido, necesitamos unción. Y la unción se recibe cuando los hermanos están reunidos juntos. Ahí se recibe la unción. Por eso el diablo sabe los días de reunión y te pone estorbos. Estorbos demoníacos, interferencias demoníacas. Es demoníaco. Entiéndalo. A las cosas se le llaman por su nombre. Y necesitamos, es como el médico, voy a que el médico me diga el diagnóstico y luego, no, y te dice que tomes, no, yo voy a tomarme esto. Y está bien cuando eres una persona de fe, pero cuando no, ahí te encargo. Tú le quieres ir a decir al doctor cómo hacer las cosas. Bueno, con Dios queremos hacer lo mismo. Dice Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no nomás delante de los que me miran. No, delante de todos los hombres. Y también cuando no me miran, ¿verdad? Y luego dice el 18, si se puede hacer, ponme ahora sí NBI, mijo, perdón. Y dice el 18 en la Nueva Versión Internacional, si es posible y en cuanto dependa de ustedes vivan en paz con todos. Si yo no estoy viviendo en paz, ¿qué va a haber en ese lugar? Guerra, pleitos, divisiones, inconformismos, reclamos. Entonces yo estoy siendo desobediente, entiéndalo. No está difícil. Solamente necesitamos dejarnos con la palabra, dejar que Dios quebrante ese corazón de roca y lo quiebre y lo quiebre y lo quiebre hasta que salga el corazón de carne. Necesita Dios un corazón de carne, dice, lo quebranto, ese corazón de roca lo cambio por uno de carne para ponerles mi espíritu. Cuando hay durezas en nuestro corazón, no vamos a poder vivir en paz. Esas durezas pueden ser lo que quieras, hasta pereza, flojera, es un corazón de piedra que la persona no puede entender, apapacha la flojera y la justifica y busca argumentos para decir por qué está cansada. Y eso pareciera tan sencillo, pero a veces hasta causa conflictos con las demás personas. Mira, dice, vivan en paz con todos. Y si allí dice que yo tengo que vivir en paz, no depende de la otra persona, depende de mí. Haz en lo que en ti concierna, procura vivir en paz. Y si no, ponte a orar por la otra persona, para que la luz le llegue. Hay gente que está en el evangelio y no le ha llegado la luz, entiéndelo. Y si a ti te llegó, no critiques.
Me llegó la luz y critico, eso me hacía una persona, le llegó, operaba en cierto, con espíritu de profecía y empezó según ella a verme los demonios. Y yo dije, no, bueno, la está engañando el diablo. ¿Por qué? Porque todos somos luz y si no ves la luz en los demás, porque no hay luz en ti. Veo pura oscuridad. Cuando una persona verdaderamente le llega la luz, a la otra le inyecta luz, ora por la persona, no la critica. Mira, dice 19: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza y no pagaré, yo la pagaré, dice el Señor. 20: antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. Ahí está. ¿Qué acciones yo tengo que hacer? Pues las contrarias a lo que hace mi enemigo. Yo sí le voy a dar de comer. Que vea que no somos del mismo espíritu. Acuérdate que la persona te va a ver como, mira, mis compañeritas bien lindas de ahí, allá, me ven de cierto modo. Digo yo, no, a mí Dios así no me ve, así es que no lo recibo. Y no lo recibo y hágale como quieran. Y háganle como quieran. Sencillo. A ti no te define las otras personas, a ti te define el de arriba. Cuando tú caminas con la definición del de arriba, no va a haber demonio que te pueda derribar. No va a haber tentación que te pueda sacar de tu llamado. Cuando a ti te define el de arriba, tú brincas toda barrera que quiere impedir que tú llegues y llegues bien a cumplirle al Señor, a darle una alabanza, una adoración con un corazón que lleno de paz. ¿Quién es la paz? El Espíritu Santo. Y si no tengo paz, entonces ¿qué me está pasando? ¿Qué me está faltando? La presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ay, oiga, pues te falta más, entiéndelo. Por eso Jesucristo se la pasaba ahí, ¿cómo? Tenemos que hacer de un alma con refil, con relleno, ¿verdad? Oye, se te acaba el refresco y ahí vas, hay refil, oiga, quiero más. Así deberíamos de ser nosotros con las cosas de Dios. Quiero más de ti, Señor, más de ti, más de aquí, más, ¿para qué? Hasta que se refleje que tú seas una persona de paz y no de conflicto. Y mira, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si sed, de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta. 21. Ah, no, pero lo voy a reprender por ¿quién te dijo? ¿Quién te facultó? La autoridad que Dios nos dio la tenemos que usar correctamente. ¿Sí? ¿Por qué creen que Jesús se la pasaba orando? Oigan, ¿por qué creen? Porque por todo lo que veía. ¿Pero qué hacía? Voy a orar. Y se iba a orar. ¿Por qué? Porque estaban las tentaciones a todo lo que daba. Veían todos los espíritus que traían la gente. Y algunos le daban jalón. Y pues ¿qué decían? Pues voy a orar. Velaba. ¿Qué es velar? Es poner atención a todo aquel pensamiento, a toda aquella actitud mía, no la del otro, entiéndalo, del otro no, voltee para acá. El otro solamente es un distractor. Está perdiendo el enfoque. El diablo lo está engañando con los errores del otro. Son suyos. Mira, no te dejes vencer por el mal. Cuidado con lo que piensas. Tenemos que vigilar qué pensamiento traigo, qué pensamiento tengo, qué me está haciendo que yo le falte a Dios y no lo estoy poniendo en primer lugar. Yo tengo que analizar, eso es velar. Cuidar mi mente. Al contrario, vence el mal con el bien, porque si el jalón es, no, yo qué fregado la voy a ayudar, no, que se la parta sola, no, yo, por gacha, yo no, sí, no, yo no lo, y que diga que antes lo saludo, ¿verdad? A veces nos pasa así. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, porque es una puerta abierta, la venganza es una puerta abierta al maligno. Y no obedecer también. ¿Qué sigue?
por favor. Ok. Mira, este está bien padre. Todos, dice, todos. ¿Vinieron todos? Quisiéramos decir que todos, pero bueno, todos los que estamos aquí somos todos por el momento. Y mira, dice, deben someterse a las autoridades públicas. Obvio que estas autoridades públicas deberían de someterse a Dios. Y si no se someten a Dios, pues hay que orar, como lo que hicimos ahorita. Oramos por nuestras gobierno, nuestros gabinetes del gobierno, y oramos para que sus leyes sean de acuerdo al amor de Dios y se alejen de la oscuridad, porque hay cada ley que lo hay te encargo, ¿no? Bueno, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que Dios da la autoridad. Que usemos mal la autoridad es ya boleto nuestro, pero por eso estamos aquí, para aprender cómo usar la autoridad de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, así que las que existen fueron establecidas por Él. A ver, autoridad. Vamos a hablar de la autoridad espiritual. Es el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Ellos tienen la misma autoridad, los tres. Los tres están de acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Ellos no están en desacuerdo. Ella es la familia celestial, ¿verdad que sí? Bueno, entonces la esposa, el esposo y los hijos tienen que estar de acuerdo. Mira qué curioso. Porque donde no estén en acuerdo ellos, que no lo creo, ¿verdad? Pero vamos a poner este ejemplo. Esto sería un caos tremendo. Porque ellos se someten a lo que ellos dicen, a lo que ellos son, diría yo. Ellos se someten, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se someten a lo que ellos son. Si nosotros nos sometiéramos a lo que somos, luz, no tendríamos pleitos, problemas, situaciones, ni mucho menos. Pan comido, todo lo que te digan de afuera, pan comido. Entonces, como no nos hemos sometido en su totalidad, yo no digo que no. Tenemos que tener nuestro mérito al estar aquí, porque no cualquiera, es un valiente que está aquí. Date un aplauso, que eres muy valiente. Es de valientes estar hoy aquí, pudiendo estar en la casa. Tú venciste hoy, venciste las ganas de quedarte en la cama, a ver la tele, a ver qué porquería. Ya dije, ¿verdad? A ver porquerías, algo que no edifica, o atender a la familia, o atender a las comadres, a los compadres, a los amigos que no murieron por ti. Y luego fueran buenas influencias, son malas influencias. Tú y yo no debemos de ser malas influencias, ¿ok? Debemos de ser buenas influencias, alejar a la gente de lo malo y traerlo a lo bueno. Para eso necesitamos ser transformados. Para eso necesitamos estar de acuerdo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo en la misma sintonía. Por eso el tema se llama pensamientos alineados al llamado de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como familia en la tierra? Igual, sintonizarnos. Si no estoy sintonizado, pues necesitamos sintonizarnos. ¿A qué? A la voz de Dios, a lo que Dios manda como familia, la instituyó en la tierra. Una familia, aquí le va, que no se parece a la institución celestial, algo está fallando. Es una familia disfuncional. ¿Y qué necesitamos? El soplo del Omnipotente para que ordene todo. El orden de Dios. A Dios le gusta el orden. Si a ti el Hijo te manda, ya estás frito, ¿eh? No. Ahora tampoco digo que le pongas el pie al Hijo en el cuello, tampoco. Porque no es el orden de Dios. El orden de Dios es que estemos en la sintonía. Y luego dice, vamos a leer Mateo 10:28. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y una vez en el infierno ya no hay para atrás. Por eso Jesucristo, cuando le cayó tu pecado y el nuestro,
que como dice mi hermana, qué tremendo mi hermana, y es cierto, no había ya en su rostro, no había parecer, era horrible el semblante de tanto golpe a Jesús. Él dio el extra plus por nosotros. Dice el profeta Isaías que como oveja llevada al matadero, él no abrió su boca. No, y nosotros somos tan rapiditos para dar opiniones, contestar, lo que sea, aunque sea una tontera, pero contesto, callado no me quedo. Es el ego que todavía anda ahí queriendo, aplácalo y cállalo. No acepto la exhortación y me defiendo y contesto lo que sea, aunque sea cualquier cosa. Mejor mire, el ego es el diablo. Tenemos dentro ángeles y demonios, pero a algunos tenemos que matar de hambre, obvio, a los oscuros. Pero le damos y le damos y le damos argumentos para que sigan allí. Tenemos que quitarle los argumentos a los oscuros de que operen en nosotros para meter los argumentos de Dios y todo nuestro ser se ilumine. Seamos el espejo de la palabra de Dios, reflejemos su gloria. Y podamos ver en los demás lo que son, la gloria de Dios. Dice Hebreos, mira lo que pasó con Moisés, Hebreos 1:27. A pesar de las limitantes de Moisés, habíamos hablado acerca de cómo Moisés, Dios tuvo que trabajar con la estima de Moisés. Todo el tiempo tú y yo tenemos que trabajar con nuestra estima, con la palabra de Dios, el psicólogo de psicólogos. ¿Para qué? Para que seamos transformadas, nuestra alma sea transformada. Tuvo que insistirle a Moisés, es que yo te quiero usar a ti. Y Moisés le daba argumentos de limitación. La limitación la quería tener bien aferrada y la defendía Moisés. Es que soy tartamudo, es que no van a creer en mí. Es que soy pastor de ovejas. Pero Dios tenía que planes más altos. Dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo de ti. Mis pensamientos son más altos. Dios tiene pensamientos de ti y de mí más altos. No creas que te quiere para lo que haces, te quiere para algo más grande. Pero necesitamos trabajar con nuestra estima, con nuestras emociones. No andar por ellas, andar por la palabra de Dios, por lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado, Dios no se ha decepcionado de nosotros. Dios cree en cada uno de los que estamos aquí. Pero ¿qué necesitamos? Obediencia. Dejar de apoyarme en lo que yo creo, yo pienso, yo imagino de los demás. Y no, yo tengo que meditar de día y de noche en lo que Dios habla y dice de mí y quiere de mí. Dios quiere que yo sea una persona generosa, que sea una persona perdonadora, una persona que no juzga, una persona llena de gracia, que destile vida, que destile luz, que destile amor y perdón y no juzgar. Porque esa es una naturaleza caída, es una puertota abierta. Sutil, pero abierta. Dice Hebreos 1:27, gracias por este versículo. 11:27, perdóneme. Hebreos 11:27 dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cómo te debes de mantener ante las acechanzas del enemigo? Firme. Ahora, está muy fácil decir las acechanzas del enemigo, pero hay pensamientos. Allí, el enemigo acecha mi pensamiento, a ver qué voy a poner, qué voy a sentir, qué voy a imaginar, engaños del enemigo. Engaños. Que le doy todo el poder a eso. Los pensamientos tienen color, tienen el más alto
tienen luz. El más alto nivel de luz es el amor. Es el amor. Del amor se desglosa la bondad, la paz, la paciencia, la benignidad. Pónmelos, por favor, Gálatas 5, 21 y 22. Mira, si nosotros no estamos alineados a esto, y tenemos que ser bien honestos, bien honestos. Si yo no vibro con estos frutos del Espíritu, quiere decir que requiero más conocimiento de Dios, más unción, por lo tanto, más comunión y menos juzgonería. Ahí le va, mire. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. No, pues, tengo que ser honesto. No, pues, le anoto, me falta, ¿verdad? Y luego dice, alegría. No, hombre, a veces traigo la cara de limón agrio, me falta, ¿verdad? Paz. No, hombre, reconozco que a veces todavía me inquieta, no sé, me requiero. Y luego paciencia. No, pues sí, me falta. Pero tienes que ser honesto contigo, no señalarle, no, es que tú. Yo no. ¿Cómo era María? María era, y vaya que estábamos estaban en un sistema de ley. La mujer ahí no tenía ni voz ni voto. Es más, que supieran que María estaba embarazada, era motivo de ¿qué? De muerte, sin estar casada. Era motivo de haberla lapidado. Ya desde ahí amenaza de muerte para Jesús. Pero como ella estaba en Cristo y el esposo también, bueno, el que luego se casó, ¿verdad? José. ¿Qué crees? O sea, ¿qué pensaba Dios? Pues tengo que pensar en alguien que piensa igual. Tuvo que trabajar con la estima de José también, porque José como que le andaba sacando. No quería. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, apúntele y anótele. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, cambia nuestra forma de ver la vida. Cambia la forma de ver las cosas, te lo prometo por el Diosito Santo que tenemos. José estaba pensando, no, ese hijo ni es mío. O sea, estaba pensando como el mundo, pero se le aparece el ángel y le inyecta ¿qué? De fe. Así tienes que ser tú, aparecértele a alguien e inyectarle fe. ¿Qué va a decir la gente? Ay, me quisiera recargar así, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente? Aquí. Oye, ¿qué va a decir la gente? Para hacer como tú haces y no has dejado y no veo que cambies, mejor así me quedo. Gente se puede decepcionar de nosotros, entiéndalo. Que acá andamos en la gracia. Tenemos que ser un buen ejemplo de cambio. Que claro, mira, yo sé. El diablo usa gente y te va a hacer creer que tú no cambiaste, pero tú sabes por dentro que sí. Pero si tú sigues con las mismas actitudes, Dios te está hablando a través de una persona inconversa. No me he apartado de esto, no me he apartado del otro, yo sigo haciendo eso. No, sí, no, ahí no te defiendas diciendo, porque hay una línea muy delgada diciendo, no, es el diablo que dice que yo no he cambiado. No, hay cosas, todos tenemos cosas que cambiar. Todos. Pero a veces cuando ya es muy recurrente y te lo dicen, pero con aquella garra, porque cuando es Dios, esa palabra o ese consejo te va a llenar de paz. Tú dices, sí, es cierto. Pero cuando la gente viene con coraje y te dice, pues yo sé quién eres tú y te conozco unas cuantas cositas, no, esas no las oigas. Ese es el diablo. Una persona cuando verdaderamente quiere tu bien, viene cargada de tranquilidad, de paz, te infunde confianza y dices, sí, lo más seguro es que sí es cierto. Pero hay gente que te quiere señalar y quiere hacerte sentir que tú no, ¿verdad? Ahí sí, cuidado. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Yo tengo que analizarme cómo voy con eso.
¿Cómo estoy con eso? Palomita, buena onda ahí, ¿verdad? Y si no, tachita. Pero tengo que ser sincera conmigo misma. Si yo verdaderamente me quiero alinear. Ahora, anótele también qué argumentos uso del mundo para no cumplir con mi llamado. Ajá. ¿Qué argumentos uso del mundo para no cumplir mi llamado? ¿Verdad que sí? ¿Ya ve? Bueno, ahí está. Humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley que condene estas cosas. Me dijo alguien de mi familia, es que tú te pasas de bien buena onda con fulanita, dice, por eso ella es así. No, le dije, es misericordia. Pero ya sí basta, ¿verdad? Ya dejé pasar varias cosas y dices, no, ya, hasta aquí, ¿verdad? Humildad y dominio propio, no hay ley que condene estas cosas. Como dijo Jesús, soy humilde, imítenme a mí, soy humilde. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo? Pues echarle chamba. Él no, es que él no quiso. No, usted no. Muy bien. Entonces, no, ¿qué quiere Dios? Que seamos ¿qué? Transformados. No que seamos los mismos. Porque para oír la palabra es mucho conocimiento esto, pero pues me lo llevo y ya no hice nada. Acuérdese que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y dice aquí, Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. ¿Cómo, oiga? Está bien chiquito, mira, está bien chiquito ese versículo, bien chiquito, pero bien profundo. ¿Cómo yo puedo darle lugar al diablo? Desobedeciendo, que fue lo que hizo Eva y Adán. Desobedecieron. Esa desobediencia les costó ser expulsados del lugar más hermoso. Ese lugar hermoso, ¿sabes dónde está? Aquí. No está tan lejos. Aquí, en nuestro corazón. Ese Edén está aquí. Pero ¿qué quiere el enemigo? Que andemos en toda la pensadera acá, razonando. Por eso dice el proverbista, no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que poner mis decisiones a la luz de este libro. Lo que estoy haciendo, ¿honra este libro? ¿O lo que estoy dejando de hacer, honra este libro? Nomás que nos queremos hacer que la Virgen nos habla. Mira, ni deis lugar al diablo. Podría decirte fin del comunicado, pero yo te tengo que explicar para que entendamos en nuestra vida cotidiana cómo le damos lugar al diablo. No, yo no me meto con nadie, pero eso no es todo. Darle lugar al diablo es no congregarte. Y póngame las excusas que quiera. A mí, tus excusas, y a Dios, dices, también Jesús tenía todas las excusas, las tenía y no las usaba. Las pudo haber usado y no las usó. Había ángeles ahí dispuestos y él mismo lo dijo. Tengo legiones de ángeles. Cuando Pedro, ¿qué hizo Pedro? Venían por él y Pedro fue con la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que venía y le dijo, Pedro, no. ¿Tú crees que yo no tengo ángeles dispuestos aquí para decirle que me ayuden y me van a ayudar? Pedro, por Dios, no. ¿Cuántos pueden ver un Jesús compasivo? ¿Cuántos los pueden ver? Y yo te digo una cosa, si tú no te sometes a esto, yo puedo muy bien saber cómo está tu vida, y no para juzgarla, es para exhortarte. Yo puedo ver cuánto agarras este libro y cuántas cosas estamos haciendo para el reino de Dios. ¿Cuántas Biblias faltan? Porque se las voy a comprar. ¿Cuántas Biblias faltan? ¿Tiene Biblia, brother? Reinaldo, ¿tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? Y usted trae otra. Una. Ahí ¿cuántas Biblias hay en su casa, brother? Sí, todos traen Biblia. Muy bien. Sandy, ¿cuántas Biblias faltan en tu casa? Todos tienen Biblia. Bueno, usted tiene Biblia porque yo le di una Biblia.
A alguien les podrá, si les sobra una Biblia, pues si no se la damos y si no se la compramos al brother. ¿Le sobra a alguien una Biblia? ¿No? Bueno, ok, le voy a sembrar una Biblia, brother. Le voy a sembrar una Biblia. Pero hay que leerla, hay que someternos a su palabra. ¿Por qué? Porque entre más escucho palabra de Dios, más se somete mi alma a la obediencia a Él. No seamos de los que nada más venimos en domingo, oímos y me voy. Martes vengo, oigo y me voy. Tenemos que poner la palabra en práctica. Así como, pones a tus niños a hacer la tarea o ves que hacen la tarea, así tenemos que hacerla nosotros también. Ni deis lugar al diablo. Ya vimos una de las muchas maneras de cómo podemos darle lugar al diablo. Muy bien. Pareciera que tan inocente hacer X o cual cosa del mundo, pero no, movemos todo un mundo espiritual con lo que hagamos o dejamos de hacer para Dios. Bien, vamos a leer en 2 de Corintios 4:4. Vamos a ver esto. Lo hemos visto muchas veces, pero vamos a analizar este pasaje que el apóstol Pablo nos advierte. Dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, en el discípulo de Dios, y lo hubo, acuérdense, lo hubo, los discípulos de Dios no pudieron sacar demonios, y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Había incredulidad, y se los dijo en su cara: ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? Vemos el suceso de cuando Pedro caminó sobre el agua, pero Pedro perdió el enfoque, dejó de mirar a Jesús y volteó a ver la tempestad. ¿Qué nos queda de esta enseñanza, de esto que estamos hablando, de lo que hizo Pedro? Cuando yo volteo a ver afuera, en lugar de ver para adentro, yo pierdo el enfoque. Es más, sencillamente, gente ni siquiera se ha enfocado. Yo no digo que tú, pero hay gente que ni siquiera se ha enfocado en que la palabra de Dios se haga una en él. Carne de su carne y hueso de sus huesos. No se ha enfocado. ¿Qué hizo Pedro? Vio a Jesús y pudo caminar. Empezó a poner atención, con sus sentidos fue engañado. Empezó a oír el bramido del agua, de los vientos, y empezó a voltear. Lo mismo que hizo Eva. Escuchó la voz de Satanás y empezó a ver ese árbol, que ya había pasado mucho por ese árbol, pero no le había puesto la atención como hizo que cambió la forma de ver ese árbol. La serpiente logró penetrar la conciencia de Eva. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. Pedro oyó la tempestad y volteó a verla. Eva oyó la voz de Satanás y empezó a ver ese árbol de diferente manera. Por eso Dios tuvo que trabajar con la manera de pensar de Moisés, con la manera de pensar de Gedeón, con la manera de pensar de Isaías, porque Dios necesitaba cumplir un propósito. Si tú y yo seguimos viendo para afuera, nos vamos a desenfocar. Viendo las circunstancias pequeñitas, pero que me están sacando de mi llamado, no vamos a poder discernir las más grandes. Porque hay un diablo mentiroso, muy mentiroso. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean que la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uy, si lo entendiera, se va a hacer como Dios.
Ese es el miedo del diablo y de todas las huestes de oscuridad. Por eso nos pone todas las trabas y uno cayendo. Las trabas las brincas y 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 las brincas hasta que el diablo se cansa y ya, se acabó. Se va a buscar a otra persona a quien ir a ponerle ahí trabas. Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Tú te haces una con el glorioso evangelio de Cristo y eso es lo que van a ver los demás. El 5, por favor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Tenemos que enseñarnos a entender que nosotros somos servidores. A lo mejor aquí me sirven haciendo algo, pero en su casa no sirven a nadie. Tú. Aguas con eso. Tenemos que ser unos con otros servidores, unos a otros. Fíjate, dice Mateo 22, 37 al 39. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere que tú y yo pensemos como Él piensa, que hagamos como Él hace, que seamos como ellos son, no como el diablo es. Que nos parezcamos a Él, hijo de tigre pintito, dice el dicho, ¿verdad? Mira, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no compartes. A Dios no le gusta que le demos porciones. A Él no le gustan las migajas. Dice, todo tu corazón yo lo quiero. Con toda tu alma. ¿Qué hay en el alma? Pensamientos. ¿Y dónde está mi pensamiento? En la inmortalidad del cangrejo, no piensa en la tuya. ¿Cómo le haré para cambiar a fulano y a fulana? Ese es un desgaste emocional innecesario. ¿Cómo le haré para cambiar, Señor? Ayúdame a ver esas áreas oscuras que yo no puedo ver. Muéstramelas y házmelas entender para poderte servir. Esa es una oración más sincera que andar viendo acá. Mira, le respondió Jesús, el que sigue, por favor. Este es el primero y más importante de los mandamientos. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, no va a haber otra cosa que ocupe, ningún otro pensamiento va a poder penetrar nuestro corazón más que la palabra de Dios. Entiéndelo. Entiéndelo, esa es una receta de vida. Y mira, el 39, por favor. El segundo mandamiento se parece a este. Mira, ahí te va. No me voy a sacar el hilo negro ni la carta sobre la manga. Está bien fácil, pero qué difícil hacemos nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no amo a mi prójimo? ¿Por qué? Porque no me amo a mí mismo. No me amo a mí mismo, por lo tanto, no amo a Dios, aunque le diga que sí. Dios, yo te amo, pero no amo a mi prójimo. Es que mi prójimo tiene que ser como yo digo. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Jesús nos amó como éramos pecadores, todo eso. Y todo eso. ¿Qué hacíamos? Mira, el corazón de Dios nunca ha cambiado. Dice que en Él no hay sombra de variación. Pero qué mejor que Él le gustaría que le conociéramos para que seamos como Él, un reflejo de su amor. Él no ha cambiado, no ha dejado de amarnos a pesar de cómo está la humanidad. No ha dejado de amar a la humanidad. ¿Por qué tú y yo sí condicionamos el amor de los demás? ¿Por qué? Por eso.
Hemos oído, como dijo Job, de oídas te había oído. Hemos oído de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios que perdona, de un Dios que no se rinde, de un Dios que cree en mí. Pero no lo he visto con mis ojos espirituales todavía, no lo he alcanzado a ver. ¿Por qué? Porque hay velos, porque hay amarguras, porque hay rencores, hay faltas de perdón que no me han permitido verme como Él me ve. Y al no verme como Él me ve, yo no voy a poder ver a todos los demás como Dios nos ve. Son velos. Y dice la Biblia que Jesucristo rasgó el velo. ¿Qué necesito? Pues recibirlo con verdad en mi corazón. No basta nada más decirle, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Sí, eso es aquí, pero acá está lo bueno. Aquí está lo chido. Aquí está lo poderoso, que yo lo recibo en mi corazón. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios te salvó, tú podrías orar por los demás y salvarlas de esa situación, de esa ofuscación, de ese tormento que está viviendo. Necesitamos conocer más de la naturaleza de Dios. Mi hermana ahora que está viendo la escritura y encontrando tema de diezmo, se ha topado con cuánta cosa maravillosa, con tesoros, pero se está exponiendo a la palabra. No te expones a la palabra, no. Hacemos más por el mundo. Si es que hay que perseguir la chuleta, oiga, pues hay que comer, sí, pero tú no le vas a llegar a Dios a darle cuentas y decirle, pues es que trabajé, es que hice, y no está mal, sí está muy bien, pero lo pusiste en primer lugar, no pusiste a Dios en primer lugar. Amarás o ama, dice, más bien dicho, ama a tu prójimo, no dice amarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el problema. Batallamos para amar a los demás. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, honestamente, no están alineados al propósito de Dios. Honestamente. Estoy pensando en otras cosas y no. Dice Filipenses 4:8. Vámonos otra vez. ¿Cuántas veces vamos a ver ese versículo hasta que me caiga la revelación aquí en mi corazón, hasta que se me grabe? Filipenses 4:8. Mira, por último, hermanos, consideren bien todo lo que es verdadero. Consideren. Dile al de al lado, considera bien todo lo verdadero. Acá, Yaray, considera bien todo lo verdadero. Tú consideras bien todo lo verdadero y la vida te va a fluir bonito. Porque considerar todo lo verdadero es lo que Dios dice de nosotros, es lo que Dios tiene para nosotros y es el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros. Por eso dice, considéralo. ¿Qué pasa? No estoy siendo considerado o considerada. Yo digo que así son las cosas y así tienen que ser. Qué duro y qué difícil, un caso para la araña. Porque dejamos a Dios fuera cuando yo digo que las cosas son así, porque yo digo. No, mira, consideren bien todo lo verdadero. Todo lo verdadero está aquí en este libro. Pero no, nos queremos, solitos nos metemos la pata, solitos. En lugar de acercarme más a la palabra, me alejo de la palabra. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, dice el 9. Por favor. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido. ¿Alguien ha aprendido de Cristo? Sí. Pónganlo en práctica. Dile al de al lado, ponlo en práctica. Al de atrás, ahí está el brother Ángel. Pónganlo en práctica. Si hemos aprendido bien de Cristo, ya basta, oiga. Queremos que el mundo cambie, no cambiamos nosotros. ¿Por qué? Por no poner en práctica lo que hemos aprendido. A menos de que Dios hable en chino mandarín y nosotros no entendamos. Mira, lo que han aprendido, recibido y oído. Recibido, sí,
amén. Señor, recibo tus promesas. Sí, Señor, las recibo. Y luego ya me voy a la casa y se me olvidó. ¿Verdad? He recibido y oído y accionado lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate, esa certeza tenía Pablo. Pablo, de ser un matón, pasó a ser un radical de Cristo, servidor fiel de Dios. Fíjate. Y vaya que la persecución sí era persecución. ¿Aquí cuál persecución? Tú puedes salir libremente con todo el montón de Biblias. Brincos diera yo, ¿verdad? Que salieras con todas las Biblias de aquí. Brincos diera, pero no, ¿verdad? Puedes salir y nadie te va a hacer nada. Hay lugares donde es un delito. Y aún así hay gente que va y las lleva. Y nosotros no podemos hacer nada por ser considerados en pensar lo verdadero, lo bueno, lo amable. Es más, de someter la mente. No, hombre, que al cabo que tanto es tantito, hombre. No pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Alguien se está regenerando de sustancias raras y tú vas y se las das, es tantito. ¿Le estás ayudando o lo estás perjudicando? Tantito, porque no le des ni tantito ni lugar. Es más, dice el apóstol Pablo, Efesios 4:27, anótale, Efesios 4:27, no, vamos, ni des lugar al diablo. ¿Para qué le das? No, le voy a hablar de las propiedades medicinales de tal cosa, pero se está regenerando. ¿Para qué le habla de las propiedades medicinales? ¿Para meterle otra vez el mugrero? No le hables de eso. ¿Te fijas? Ay, no, cuánta cosa, ¿verdad? Dice 2 Corintios 11:3. El apóstol Pablo tenía un pendientito con los de Corintios. Pendientote, diría yo. Mira, les dice a los de Corintio. No, hombre, esos de Corintio andaban en toda la idolatría. Por eso les dijo que callen las mujeres en la congregación, porque lo interrumpían. Cállense, mujeres. No decía que no enseñaran, no, que cállense porque estoy hablando, ¿verdad? Como si yo ahorita que estoy enseñando, alguien quiere hablar. Y luego otra, que sí había, ¿se acuerdan? Había gente que me interrumpía cada rato. Bueno, pues callen. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia, la serpiente es el espíritu de Terión, es un demonio. Engañó a Eva, Terión engañó a Eva. Y ese espíritu sigue queriéndose meter en la iglesia. Los pensamientos de ustedes sean desviados, pensamientos desviados. ¿Qué hace Terión? Desvía los pensamientos, mira. Fácil, ¿verdad? Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Yo puedo decir, sí, yo tengo un compromiso puro y sincero con Cristo, pero tomo el turno de tarde, el martes se cierra y el domingo aquí nos vemos. ¿Ustedes ven un compromiso puro y santo? No. Un engaño total. ¿Cuál compromiso? No hay compromiso entonces. Tanto que pedí tener tiempo para Dios y para irme de turno de tarde y pasar todo el día ahí y descuidar la obra que Dios empezó en mí. ¿Verdad? Pensamientos. Piénsale bien. Sábado y domingo vas a descansar. Y yo sí. Me acordé de 2 Corintios 11:3. ¿Sí o no sé ese versículo? ¿Verdad que sí? Ahí está, mira. Lo importante es que te aprendas los versículos. Me temo que como la serpiente hizo con Eva, la quiere engañar, me quiere engañar a mí. Claro que no. ¿En dónde? En el pensamiento. ¿Qué quiere hacer? Desviar mis pensamientos. El diablo, el Terión, desvía los pensamientos.
No te desvíes de tu propósito. Deja a Dios ser Dios. Ora, haz lo que tengas que hacer. Yo sé que te duele, hay cosas que te duelen, que quisieras que fueran diferentes, pero ¿sabes por qué te duelen? Porque tú quieres que sean diferentes, como tú dices. Cuando tú aprendes a amarte, vas a poder amar a los demás. Porque yo te entiendo, yo estuve en posición de hija y yo quería muchas cosas. Y sufrí mucho porque yo quería que las cosas fueran como yo quería que fueran. Yo malinterpreté el amor de mis padres. El diablo me hizo que mis pensamientos se desviaran. Y yo decía que yo quería que me amaran de cierta manera. Y te digo una cosa, no era esa manera, era la manera que ellos podían darme. Ahora yo puedo ver que mis padres tenían amor hacia mí, pero que no era como el que yo quería. El problema fue que lo hice difícil porque yo quería que fuera de esa manera, y tú no puedes forzar a que alguien te ame a tu manera. Esa es la manera de ellos. Cuando tú entiendes y te rindes y te sometes al libre albedrío de la otra persona, ya no vas a sufrir. Y eso se vio reflejado en mis relaciones con mis amistades, con las relaciones de pareja, de matrimonio, con mis hijos. Porque traes arrastrando esa maldición, esa pesada carga de querer que el mundo sea como yo digo. El mundo es como es. Jesús dijo: Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y nosotros tenemos que ser guardados del maligno. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. Me está doliendo que fulano y sutano sean así. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Yo. Si me duele, yo agarro una tuna, me espino, ¿qué tengo que hacer? Soltarla. Así tenemos que ser con las emociones. Voltear mi atención hacia el autor y consumador de la vida. Eso se llama amor propio. Amarme a mí, aprender a conocerme yo. Aprender a crecer. Yo. Mi crecimiento no depende de los demás. Mi crecimiento espiritual depende de mí con mi relación con Dios. ¿Cuándo va a cambiar fulano y sutano? Cuando cambie yo, mi percepción de la realidad. Porque hay un terión que quiso hacerme ver que mis padres no me amaban. Y sí me amaban. El amor de ellos no era como el que yo quería, pero era amor. Mi papá todo el tiempo tuvo trabajo, a como pudo llevó el sustento. Mi mamá nos tenía comida limpia, ropa limpia y comida. Hay hogares a donde uno llega, yo me acuerdo de mis compañeras, llegábamos y no había comida. La señora andaba en la lotería, mírate pues. O andaba de visita por otros lados, llegaban mis compañeras, me invitaban a comer a sus casas y no había comida. Pues hacer un huevo. Bien lindas ellas me invitaban, yo iba y pues al huevo. Cuando yo tengo una percepción torcida de lo que yo creo, pienso y voy a sufrir. Y por eso vienen muchas cosas de ahí, decepciones, que ya no quieren vivir y son engañados por el diablo. De hecho, por eso se ha multiplicado la maldad. ¿Por qué? Porque hay un terión que ha desviado los pensamientos. ¿De dónde? Del compromiso que tenemos de vida. Lo conozcas o no, hay un compromiso que Dios quiere mostrarnos a todos. Y el compromiso primero es de Dios. Dios sabrá cómo va a usar, qué va a hacer, no sabemos, para que la gente voltee a verlo. Ahora, si nosotros podemos ser un vínculo para que la gente voltee a ver, qué mejor, ¿verdad? Un vínculo de amor, como el que vino a ser Cristo. Cristo vino a ser un vínculo del amor. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de todos, de los religiosos, de la gente, de la creación de Dios estaban desviados.
Los fariseos creían que ellos eran los de Dios, los que seguían. De Dios estaban ellos, porque esa era la percepción que ellos tenían de Dios. Y luego ellos que tenían, como después de Dios estaban ellos, tenían la autoridad de condenar, de relegar, de hacer excepciones de personas, creían y ellos actuaban creyendo que estaban correctos. Por eso vino Jesús y le desquebrajó, vino con espada de doble filo, a desquebrajarles mentalidades, formas de pensar. A eso vino Jesús, a revolucionar la forma de pensar. No, espérate, esta no es la de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que pensar como Él. Pues eso no lo querían. ¿Por qué? Porque ellos estaban agarrados del ego, de que ellos eran después de Dios, y viene y nos dice que hay otro reino. Espérate, ¿cuál? ¿De dónde aprendiste eso? Porque los egos estaban amenazados. Entonces ya no voy a ser el mero mero de la congregación. Estaban abrazados a un ¿cómo se llama? A un título. Servían al título, no le servían a Dios. Dice Génesis 3:6. Génesis 3:6. Dice, la mujer vio el sentido de la vista. Usó la serpiente el sentido de la vista de Eva. Vio que el fruto del árbol era bueno para comer, entonces lo probó, lo vio y lo comió. Era deseable para adquirir sabiduría, porque eso fue la mentira que le metió Satanás. Hay pensamientos de mentiras que Satanás quiere que creamos. Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Muchas veces tenemos conversaciones infructuosas. Por eso yo le digo, si alguien habla de fulano, sutano, mengano, que te quiere llevar por el camino de bien, dile, vamos a orar para que esta persona sea como tú y como yo, bien chidas. Tú y yo sí somos bien chidas, ella no. Vamos a orar por ella, para que sea perfecta como nosotros, ¿verdad? Apártate de esa plática y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Sí, pero vamos a orar, ¿verdad? Entonces dice, luego le dio a su esposo y también se la comió. Por eso dice el apóstol Pablo, el esposo tiene que estar sometido a la cabeza, a Cristo. Aquí vemos a un Adán que tampoco estaba sometido. Vemos a un Adán nada sometido, una Eva platicando comadreando con otra que no era, se dejó que le mintiera. Y órale, para afuerita y de bruces para afuera del paraíso. Pero ese paraíso Jesucristo vino y lo regresó, no lo puso en el corazón. Por eso dice el proverbista, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, tenemos que velar qué es lo que hay guardado en nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, si yo le quiero dar vida a alguien que según tú crees no está bien, tú tienes que darle de la vida que tú tienes. La oración. La oración da vida. Pare de sufrir. Amén. Dale un aplauso a Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón y tenemos que fortalecernos. Imposible, por donde usted la vea, la receta infalible es la bendita palabra de Dios y es la que enseñamos. A Dios toda gloria y toda honra por los siglos y de los siglos. Amén. Muchas gracias a todas aquellas personas que estuvieron ahí conectadas. Todavía no termino el tema.
Se llama pensamientos alineados al llamado de Dios. Un gusto tenerles. Bendiciones.